Hermanas y hermanos, buen día. Deseo que en esta mañana cada uno de nosotros esté motivado en esta reunión, en esta virtual o cuando estamos juntos, presentes. Nuestra motivación sea la exaltación del Señor Jesús, la gloria del Padre Eterno y enlazados en la unidad del Espíritu Santo. Con la mañana de hoy también el deseo por la mejora en la salud del pastor Rodrigo. Y con una propuesta para el 2021. Transcurrida la primera quincena del año 2021 y avanzando en la segunda, todavía cuando nos encontramos con alguien a quien no hemos visto, le deseamos un año feliz. Dentro de esta tónica de buenos deseos, las aerolíneas nos hacen ofertas de pasajes baratos para fechas próximas. Las agencias de viajes nos están ofreciendo planes vacacionales para 2021. Otros están elaborando presupuestos, su plan operativo anual y más ofrecimientos de bienestar. Para no quedarme atrás en las ofertas y propuestas, quiero hacer una invitación a incluir en sus programas para 2021, en los días que restan de este nuevo año, vistámonos de ropas espirituales limpias y no manchemos los vestidos. Para dar pie a esta propuesta les invito al libro que, entre otras cosas, a algunos les gustaría que no figurara en la Biblia, Apocalipsis 3, versículos 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Apocalipsis 3, 4 y 5, Reina Valera 60. En la versión en lenguaje actual, el mismo pasaje dice: sin embargo, en Sardes hay algunas personas que no han hecho lo malo. Por eso andarán conmigo vestidos con ropas blancas, símbolo de victoria y santidad, pues se lo merecen. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida. Y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que le sirven. Por eso, no manche sus vestiduras. Sardis está ubicada a más o menos 50 kilómetros de Tiatira y en Filadelfia, al sur de Pérgamo. Esta iglesia fue una iglesia bien conocida por todos, pero en su inmensa mayoría se encontraba muerta e impura. Aquí radicaba el principal problema. Es descrita como una iglesia que decía tener nombre de que estaba viva, cuando realmente estaba muerta. Sardis era la iglesia que estaba muerta espiritualmente, dependía de su buena fama ya pasada. Sardis había sido una iglesia viva, saludable, pero ya había muerto. Las personas seguían adorando, pero con palabras vacías, palabras que no salían del corazón. Los maestros ya no lloraban por los perdidos. Los creyentes ya no daban ofrendas de sacrificio. Oraban, pero no el tiempo suficiente para tocar el trono de Dios. La emoción, el deseo, el cielo y el entusiasmo estaban en el cementerio. Sardis es el claro ejemplo que los creyentes pueden morir espiritualmente, pierden el interés y la energía por falta de pasión, devoción y búsqueda del Espíritu Santo. El Señor Jesús había dado a los creyentes de Sardis vestiduras espirituales limpias, pero no las habían mantenido así. La mayoría de los miembros de la iglesia de Sardis usaba ropa sucia. El pecado mató la vida espiritual de los creyentes de Sardis, manchó sus vestiduras y les quitó todo deseo de cumplir las buenas obras. El pecado apagó el fuego del Espíritu y les dejó con solo una experiencia pasada con Dios y con una reputación de estar espiritualmente vivos. No recuerdo el predicador que dijo: el pecado lo llevará más lejos de lo que usted quiere ir.
le tomará más tiempo del que quiere gastar y le costará más de lo que quiere pagar. El Señor en este pasaje de Apocalipsis hace un gran énfasis en la condición de la iglesia descrita. Vamos a compartir en esta mañana la advertencia que Dios hace en el texto leído a toda la iglesia de hoy, incluida nuestra congregación, nuestra comunidad. Dios, en su inmensa misericordia, ofrece vestiduras relucientes de lino fino blanco. ¿Y por qué lino? ¿Por qué lino y no nylon, seda, drill, algodón, fibra sintética o permapress que no necesita plancha? ¿Por qué lino si es un tejido cuya característica es que se arruga con mucha facilidad y al ser de color blanco puede mancharse fácilmente? Para que un vestido de lino se mantenga en perfectas condiciones, se requiere de cuidados extremos. Quizás aún no se entienda, pero el Señor en su palabra dice que Él viene a buscar una iglesia sin arrugas y sin manchas, una iglesia pura, que no ha manchado sus vestiduras, esa iglesia que somos los dos, usted y yo, y por eso es necesario hacernos una pregunta. ¿Cómo están mis vestiduras? ¿Permanecen blancas y sin arrugas? ¿O ya han comenzado a ensuciarse con lo que nos ofrece a diario este mundo? Tengamos en cuenta que en el reino de los cielos no se hacen desfile de modas, porque en los cielos la moda es una sola moda. Vestidos de lino fino, blanco, para la eternidad. Cuando conocemos al Señor y le aceptamos como nuestro único Salvador, somos sellados con su Santo Espíritu y vestidos con sus vestiduras blancas. Y en el versículo 4 se hace referencia a que en Sardis quedaban algunos pocos que no habían manchado sus vestiduras, como clara evidencia que somos vestidos con estas vestiduras de santidad al aceptar a Cristo. Pero nuestra única responsabilidad es mantenerlas como es digno de un hijo de Dios. Por otra parte, el Señor nos da una enseñanza de cómo Él quiere que llevemos esta vestidura. Primeramente, estas vestiduras no podemos quitárnoslas para hacer un determinado trabajo o asistir a un determinado lugar y luego volver a ponerlas, porque estas vestiduras son blancas, son espirituales. Todo esto indica que existen lugares que después de ser revestidos por el Señor son incompatibles con nuestra nueva vestidura. Y no digo que no se pueda ir, pues el propio apóstol Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera de Corintios 10:23. De igual manera, esto implica que con estas vestiduras nos limiten a que las cosas que antes hacíamos no las podamos hacer, realizar con este tipo de ropa. Cuando estamos vestidos de blanco, a nadie se le ocurre hacer un trabajo de mecánica, pues al minuto se arruinará todo su traje. Ni se viste de punto en blanco para montar la olla del sancocho en el paseo al río. De igual manera, vestidos así, con vestiduras espirituales, no se puede mentir, ni ser partícipes de chistes burlones o groseros, ni escuchar y repetir chismes, ni hacer daño de obra o palabra al prójimo. Más bien, debemos evitar los lugares donde no se exalte el nombre de Cristo. El entorno que nos rodea puede ser fatal para nuestro traje, por lo que no podemos ser descuidados. Tenemos que cuidar dónde vamos a sentarnos, dónde vamos a apoyarnos o quién va a tocarnos. Todo lo antes expresado nos da una medida del gran esmero que el discípulo de Cristo tiene que tener para no ser manchado en sus vestiduras. Debemos cuidar la santidad en este mundo tan lleno de maldad en que nos ha tocado vivir. Y esto no quiere decir que vamos a encerrarnos en una burbuja de cristal. El Señor, cuando oró al Padre, dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. ¿Qué nos pide el Señor? Que andemos como es digno de andar, que permanezcamos en Él, que andemos como Él anduvo, es decir, solo a nosotros nos corresponde mantener esa santidad con la ayuda del Señor. Tenemos que vestirnos de lino fino con nuestras acciones.
No que seamos salvos por obras, sino que la fe sin obras es muerta. ¿Sí? ¿No les resulta extraño que el Señor expresara que cuando somos vestidos con las vestiduras de santidad, éstas se pueden manchar con facilidad? Y quizás estén manchadas sus vestiduras sin que lo haya notado. ¿Y cómo es esto? Pues sencillo. Cuando murmuramos de alguien, cuando afirmamos alguna cosa sin que ésta tenga una base sólida, estamos siendo copartícipes de lo malo y levantando calumnia contra el prójimo. Cuando mentimos para nuestro beneficio o para el de alguien, causamos una mancha en nuestra vestidura. Al inmiscuirnos en los negocios de este mundo, de los cuales ya no somos parte, afectamos nuestro traje. Cuando nos duele prestar una ayuda solidaria porque nada obtenemos a cambio. Al juzgar a otros sin el debido amor y sin pruebas del hecho, nos hacemos jueces por excelencia. Sin embargo, nuestro juez es Dios, no nosotros. Cuando venimos a la presencia de Dios con quejas y devaluando el poder de Dios, desconociendo su poder y amor, manchamos las vestiduras. Cuando le prestamos más atención a las cosas de este mundo que a las cosas espirituales, manchamos nuestras vestiduras. Cuando no practicamos los mandamientos ni los guardamos, dando por pequeño o nulo el sacrificio de Jesús, enludamos nuestro atuendo. Cuando nuestra fe desfallece, damos por muertos los milagros de Jesús, empañamos nuestras vestiduras. Cuando permitimos el pecado, damos el primer paso para que la iglesia comience a morir. Sardis estaba muerta porque comenzó a llenarse del mundo y un espíritu de religiosidad la invadió. Pero no todo está perdido. Aún así, como en Sardis, había un remanente fiel que no había manchado sus vestiduras, así como aquellos hermanos dispusieron en su corazón no manchar su atuendo espiritual. También podemos evitar ensuciar nuestras vestiduras. Evitemos toda conversación malintencionada, todo chiste con doble sentido, toda compañía que más que ser edificante para la vida, sea un peso que le hunde en este mundo. No contriste al Espíritu Santo con una conducta errada. Somos vasijas diseñadas para honra de Dios. Nosotros únicamente somos los conductos por donde pasa el agua, pero no somos el agua. El agua es el Espíritu que pasa a través nuestro para su servicio. No nos pertenecemos, somos de Él. Jesús decía: el que come mi carne halla la vida, no morirá jamás. La carne es la palabra. Comer su carne es oír la palabra de Dios con fe. ¿Qué les está pasando a las iglesias? Han dejado de predicar que Jesucristo es Dios y que vino para prepararnos un nuevo nacimiento, para que crean en Él de todo corazón y ser llevados ante su presencia. Estamos a la puerta de irnos y esto significa que los huesos no se van, se va lo espiritual. Cuando eres un hueso duro, no puedes sentir el dolor de los demás, la amargura de los otros. Si somos duros de corazón, el Espíritu Santo no hará morada en nosotros. Él quiere vasijas limpias, no perfectas. La perfección la diseña Él. La disposición la ponemos nosotros. A Dios solo lo sorprende la gente de fe, como la mujer siriofenicia. Para llegar a los demás, a lo más alto, es necesario renunciar al yo. Se requiere estar de rodillas ante Dios para poder estar de pie ante los problemas. La iglesia santa es la que Dios hace, no la que nosotros fabricamos. Sardis estaba muerta porque había cerrado su corazón. Sus obras eran muertas, así como su condición. Pero así como por Adán entró la muerte, con Cristo entró la vida a través de su sacrificio. En otro tiempo llevábamos ropas viles. Estábamos llenos de pecados por nuestra vieja naturaleza, pero Cristo cambió nuestras vestiduras. Él transforma las ropas viles en vestidos de gala, que representan una vida limpia, justa, pura, digna,
Con este traje blanco es que nos presentaremos ante el Padre para celebrar la boda del Cordero. Así como el Padre al volver el Hijo pródigo pidió cambiar sus vestiduras, Dios cambia, limpia y muda nuestro corazón y debemos de permanecer así delante de Él. Pero esto representa una nueva manera de vivir, alejados del pecado y todo lo que ofende a Dios. ¿Cómo lograremos mantener nuestras vestiduras blancas? Pues es el Espíritu Santo el que santifica. Y si nos sometemos a Él, nuestras vestiduras serán puras, sin mancha ni arruga, aceptables a los ojos de Dios. Para nosotros, hombres y mujeres con pasiones y deseos, varios de ellos en contra del Señor y de su voluntad, nos era imposible alcanzar su gracia y el don de poder llegar a Dios. Pero vino Jesús y tomó nuestras vestiduras de pecado, nos las quitó. Y en Apocalipsis nos muestra que habían lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero y que de este modo habían quedado tan blancas como la luz. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 13 y 14. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18. El principal problema radica en que hoy en día existen lavanderos y tejedores por cuenta propia, y quizás no se entienda. Lavanderos porque son aquellos que justifican todo lo que se ha hecho mal e intentan resolverlo por sí solos. Y tejedores por cuenta propia porque se fabrican sus propias vestiduras, no sabiendo que lo que elaboran son como trapos de inmundicia delante del Señor. En conclusión, la iglesia que el Señor viene a buscar es la que sigue sus mandamientos y los pone en práctica. Aquella que escucha su palabra por dura que ésta sea. La que la guarda y pone en práctica. El pueblo que le está llamando y viene a buscar es un pueblo santo, un pueblo que no ha manchado sus vestiduras, un pueblo que ha puesto la mirada en Jesús y no en los atractivos de este mundo. Cuando Pedro puso la mirada en el mar, comenzó a hundirse. Nadie entrará a las bodas si no trae el vestido apropiado que Dios ha dispuesto. Por tanto, en este 2021, lleve presente esta gran verdad. El Señor viene a buscar una iglesia viva, no muerta, donde se respire espiritualidad. En fin, como dice la Escritura, una iglesia sin arrugas y sin mancha. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu voz y tu mensaje, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad de revisarnos, de mirarnos y de lavar nuestras vestiduras en ti, en el arrepentimiento nuestro por la sangre del Cordero. Amén.